Buenas noches, mi nombre es Janet Mantilla Suárez. Estoy elaborando el trabajo final del curso de arquitectura de computadores, donde vamos a tratar el tema de una estructura del procesador tipo RISC. Primero que todo vamos a definir qué es la estructura tipo RISC. De acuerdo a la tendencia actual, se esfuerzan en conseguir procesadores con conjuntos de instrucciones de complejidad reducida o RISC, y la idea es que un conjunto de instrucciones poco complejas son simples y por tanto de más rápida ejecución, lo que permite crear un código más aerodinámico. Vamos a ver la historia que surge de una estructura de un procesador tipo RISC. Básicamente la historia viene desde los inicios de lo que surge la tecnología. Surge en un ambiente académico en 1980 en la Universidad de Berkeley, California, en donde el Dr. David A. Peterson inició un proyecto denominado RISC-1, conteniendo resultados en tan solo 19 meses, seguido por RISC-2, SOAD, SmartText o RISC y SPO. Este resultado directo, además de la educación en la ingeniería y los fundamentos del diseño de microprocesadores, fue la creación de una máquina que fuese capaz de mayores velocidades de ejecución a menores velocidades de reloj y que requiriese menores esfuerzos de diseño. Pero simultáneamente en la Universidad de Stanford, el Dr. John Hennessy inició también un proyecto de implementación RISC denominado MIX, seguido por un sistema MIS XMP enfocados hacia el proceso simbólico, demostrando así las capacidades de velocidad de la arquitectura RISC. Básicamente vamos a tratar el tema sobre las características de esta estructura. Las características de esta estructura son básicamente las siguientes. Entonces tenemos un modelo conjunto de instrucciones, la arquitectura no destructiva de 3 dimensiones, instrucciones simples de formato fijo, tiene una ausencia de microcódigo, una ejecución en conductos pipelinet y una ejecución en ciclos únicos. Esto es más que todo las características de la estructura de un procesador tipo RISC. Vamos a definir cada uno de estos para tener un mayor conocimiento sobre el tema. El modelo de conjunto de instrucciones Load Store, que significa cargar y almacenar, y como su nombre lo indica, solo las instrucciones acceden a la memoria y las demás operaciones en un RISC tienen lugar en su gran conjunto de registros. Ellos simplifican el dimensionamiento y acortan los tiempos de los ciclos de la CPU. Además facilita la gestión de los fallos de páginas en entornos de memoria virtual y permite un elevado nivel de concurrencia a consecuencia de la independencia de las operaciones de load store, de la ejecución. Esa es básicamente como la definición de un modelo conjunto de instrucciones donde carga y almacena. También decimos que más que todo esta tecnología sigue tomando como base el esquema moderno de von Neumann, que pues podemos encontrarlo consultando distintas páginas o distintas redes para ver cómo es la estructura de von Neumann. Otra de las características que ya mencionamos, entonces es la arquitectura no destructiva de 3 direcciones. Los procesadores CISC destruyen la información que existe en alguno de los registros, como consecuencia de la ejecución normal de instrucciones. En cambio, las instrucciones RISC con 3 direcciones contienen los campos de los dos operandos y de su resultado. Por lo tanto, los operandos origen como el destino son mantenidos en los registros tras haber sido completada la operación.
Esta arquitectura no destructiva permite a los compiladores organizar las instrucciones de modo que mantengan llenos los conductos pipelines del chip y por tanto reutilizar los operandos optimizando la concurrencia. Entonces, igual, esto se maneja como para tener una suma, una resta, entonces que sean mucho más rápido como los procesos y manejen las tres direcciones. Las instrucciones simples de formato fijo con pocos modos de direccionamiento. Estas instrucciones reducen de manera muy significativa el esfuerzo para su descodificación y favorecen su ejecución en pipelines. Las instrucciones de longitud fija con formatos fijos implican que los campos de códigos de operación, famosos podcodes, y de los operandos están siempre codificados en las mismas posiciones, permitiendo el acceso de los registros al mismo tiempo que sea descodificado el código de operación. También podemos ver que tiene una palabra y están alineadas en la memoria en límites de palabra, ya que no pueden ser repartidas en pedazos que puedan estar en diferentes páginas. Otra de las principales características que tiene la estructura de un procesador tipo RISC es la ausencia de microcódigo. Esa ausencia de microcódigo no se presta a la ejecución de ciclos únicos, ya que requiere que el hardware sea dedicado a su interpretación dinámica. La programación de microcódigo no hace que el software sea más rápido que el programado con un conjunto de instrucciones, y todas las funciones y el control en los procesadores están cableados hardware para lograr una máxima velocidad. Entonces vemos en la imagen cómo entrarían señales de estado a un circuito lógico secuencial y saldrían señales de control. Entrarían también registros de instrucciones y tendríamos entonces de salida como señales de control. Otra de las características que tenemos es la ejecución en conductos pipelines, que son instrucciones simples de formato fijo y ciclo único que permiten que las diferentes etapas de los ciclos de ejecución, búsqueda, FEC, descodificación, ejecución y escritura del resultado para instrucciones múltiples se puedan realizar simultáneamente de un modo más simple y eficaz. Como estamos viendo, pues ya en las diapositivas anteriores vimos que manejamos la palabra pipeline. Entonces, esta es una ejecución simultánea de varias instrucciones y da la posibilidad de reducir el número de ciclos de máquina necesarios para la ejecución de la instrucción, ya que esta técnica permite que una instrucción pueda empezar a ejecutarse antes de que haya terminado la anterior. Es como el proceso o la definición que tiene pipeline, por eso pues, es básicamente como el manejo que tenemos. Otra de las características es la ejecución en ciclos únicos y el resultado directo de los conjuntos de instrucciones que ofrecen los procesadores RISC es que cada instrucción puede ser ejecutada en un único ciclo de la CPU. Esto valida la creencia de que las microinstrucciones en microcódigo creadas para ser ejecutadas en un solo ciclo procesado son más rápidas que las instrucciones del lenguaje ensamblador. También podemos decir que la ejecución en ciclos únicos también simplifica la gestión de las interrupciones y los conductos pipelines. Ahora vamos a ver sobre el conjunto de instrucciones RISC. Entonces, los tipos de instrucciones en general se pueden clasificar de la siguiente forma. Tienen instrucciones de transferencia, instrucciones aritméticas y lógicas, las cuales las instrucciones de transferencia mueven la información entre las localidades de memoria principal y los registros del procesador. Instrucciones aritméticas y lógicas pues son las encargadas de afrontar básicamente la suma y resta, así como realizar operaciones AND, OR y SOR, y tienen un uso muy variado, desde operaciones con bits individual como las variables T, C, reset y shank, hasta el empaquetamiento y desempaquetamiento de caracteres. También puede considerarse dentro de este grupo
Los desplazamientos y rotaciones cuya utilidad queda fuera de toda duda. Otro tipo de instrucción que se maneja son las instrucciones de salto, que son las que rompen la ejecución ordenada de las instrucciones que componen un programa. Entonces, sin embargo, las instrucciones cargan en el PC valores aleatorios que modifican el flujo ordenado de las instrucciones de un programa. Y existen instrucciones de salto que son condicionales, y esta condición vendrá por los bits de estado. También de acá nos derivan dos variables fundamentales, que es el contador de programas y los bits de condición. Es decir, que para que se altere el PC es necesario que se cumpla alguna condición, en caso contrario continúa el flujo ordenado de las instrucciones. ¿Qué se debe tener en cuenta para el diseño de un conjunto de instrucciones en RISC? En RISC se debe tener en cuenta que la simplicidad favorece la regularidad, entre más pequeños más rápido, y esto se refiere a que el tamaño y la complejidad del hardware, ya que entre más pequeño y sencillo es mucho más rápido. También tenemos que tener en cuenta un buen diseño. Existen problemas cuando una instrucción necesita campos mayores de los estipulados, y por lo que se presenta un conflicto entre el propósito de que todas las instrucciones tengan la misma longitud. Hacer que el caso común sea rápido. Una forma de evitar los accesos a memoria es tener diferentes instrucciones aritméticas. Es común que las operaciones aritméticas contengan operadores constantes o direccionamiento inmediato, permitiendo que esta instrucción sea mucho más rápida que si cargasen de memoria. Entonces, la estructura de procesador tipo RISC también maneja distintos tipos de multiprocesadores, entre los cuales manejamos dos: una arquitectura ligeramente acoplada, que son los multiprocesadores de memoria distribuida, que se caracterizan porque cada procesador solo puede acceder a su propia memoria y se requiere la comunicación entre los nodos de proceso para coordinar las operaciones y mover los datos. Los datos pueden ser intercambiados, pero no compartidos. Dado que los procesadores no comparten un espacio de direcciones común, no hay problemas asociados con tener múltiples copias de los datos, y por tanto los procesadores no tienen que competir entre ellos para obtener sus datos. La otra clase de multiprocesador, entonces, son los denominados estrechamente acoplados, o los que llamamos de memoria compartida. Estos son sistemas con múltiples procesadores que comparten un único espacio de direcciones de memoria. Cualquier procesador puede acceder a los mismos datos, al igual que puede acceder a ellos cualquier dispositivo de entrada o salida. El sistema de interconexión más empleado para estos casos es el del bus compartido, y tener muchos procesadores en un único bus tiene el inconveniente de limitar las prestaciones del sistema a medida que se añaden nuevos procesadores. La tecnología de un procesador tipo RISC maneja los sistemas de memoria caché y el multiproceso. Los sistemas de memoria multinivel, que son los denominados caché, con un esfuerzo para evitar el número de peticiones realizadas por cada CPU al bus. Los cachés son pequeñas y rápidas y por tanto caras. Memorias que hacen de tapón buffer entre la CPU y la memoria externa para mantener los datos y instrucciones se basan en el principio de la localidad, lo que significa que, dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas, los siguientes datos e instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a continuación de las actuales. La forma en que la memoria es actualizada por los cachés locales puede tener un gran impacto en las prestaciones de un sistema multiprocesador, y básicamente hay dos métodos. Uno que es una escritura continua, que requiere que todas las escrituras realizadas en el caché
actualicen asimismo los datos de la memoria principal. Y de esta forma, la memoria principal siempre tiene la última copia de los datos y por tanto no hay nunca ninguna incoherencia con el caché. Pero sí tenemos un inconveniente, que se producen frecuentes accesos a la memoria, especialmente superfluos, cuando el software está modificando las mismas sesiones de datos repetidamente, por ejemplo, cuando se ejecutan los bucles. El otro método que tenemos es el de copia posterior, que es un sistema mucho más eficiente, aunque también es más complejo de implementar. En este caso, la CPU puede modificar la línea de caché sin necesidad de actualizar inmediatamente la memoria principal. Los datos solo son copiados a la memoria principal cuando la línea de caché va a ser reemplazada con una nueva. Ello no solo minimiza el tráfico del bus de vital importancia para el resto de los procesadores, sino que también libera al procesador de la tarea de escribir en la memoria principal. Hay dos métodos para mantener cada línea de caché idéntica a las demás: una escritura radiada, que es la write broadcast, y la escritura invalidada, write invalid. Esto es más que todo el resumen para la estructura de un procesador tipo RISC. Espero que haya quedado claro y pues podamos tener un resultado satisfactorio en este trabajo final. Muchas gracias por su atención y estamos al pendiente de cualquier inquietud que se presente. Buenas noches, mi nombre es Janet Mantilla Suárez. Estoy elaborando el trabajo final del curso de arquitectura de computadores, donde vamos a tratar el tema de una estructura del procesador tipo RISC. Primero que todo, vamos a definir qué es la estructura tipo RISC. De acuerdo a la tendencia actual, se esfuerzan conseguir procesadores con conjuntos de instrucciones de complejidad reducida o RISC, y la idea es que un conjunto de instrucciones poco complejas son simples y por tanto de más rápida ejecución, lo que permite crear un código más aerodinámico. Vamos a ver la historia que surge de una estructura de un procesador tipo RISC. Básicamente la historia viene desde los inicios de lo que surge la tecnología. Surge en un ambiente académico en 1980 en la Universidad de Berkeley, California, en donde el Dr. David A. Peterson inició un proyecto denominado RISC-1, obteniendo resultados en tan solo 19 meses, seguido por RISC-2, SOAD, SmartText o RISC y SPU. Este resultado directo, además de la educación en la ingeniería y los fundamentos del diseño de microprocesadores, fue la creación de una máquina que fuese capaz de mayores velocidades de ejecución a menores velocidades de reloj y que requiriese menores esfuerzos de diseño. Pero simultáneamente en la Universidad de Stanford, el Dr. John Hennessy inició también un proyecto de implementación RISC denominado MIX, seguido por un sistema MIS XMP enfocados hacia el proceso simbólico, demostrando así las capacidades de velocidad de la arquitectura RISC. Básicamente vamos a tratar el tema sobre las características de esta estructura. Las características de esta estructura son básicamente las siguientes. Entonces tenemos un modelo conjunto de instrucciones, la arquitectura no destructiva de 3 dimensiones, instrucciones simples de formato fijo, tiene una ausencia de microcódigo, una ejecución en conductos Pipeline y una ejecución en ciclos únicos. Esto es más que todo las características de la estructura de un procesador tipo RISC. Vamos a definir cada uno de estos para tener un mayor conocimiento sobre el tema. El modelo de conjunto de instrucciones load store, que significa cargar y almacenar, y como su nombre lo indica,
Solo las instrucciones acceden a la memoria y las demás operaciones en un RISC tienen lugar en su gran conjunto de registros. Ellos simplifican el dimensionamiento y acortan los tiempos de los ciclos de la CPU. Además, facilita la gestión de los fallos de páginas en entornos de memoria virtual y permite un elevado nivel de concurrencia a consecuencia de la independencia de las operaciones de lo store de la ejecución. Eso es básicamente como la definición de un modelo conjunto de instrucciones donde carga y almacena. También decimos que más que todo esta tecnología sigue tomando como base el esquema moderno de von Neumann, que pues podemos encontrarlo consultando distintas páginas o distintas redes para ver cómo es la estructura de von Neumann. Otra de las características que ya mencionamos, entonces es la arquitectura no destructiva de 3 direcciones. Los procesadores CIS destruyen la información que existe en alguno de los registros como consecuencia de la ejecución normal de instrucciones. En cambio, las instrucciones RISC con 3 direcciones contienen los campos de los dos operandos y de su resultado. Por lo tanto, los operandos origen como el destino son mantenidos en los registros tras haber sido completada la operación. Esta arquitectura no destructiva permite a los compiladores organizar las instrucciones de modo que mantengan llenos los conductos pipelines del chip y por tanto reutilizar los operandos optimizando la concurrencia. Entonces, igual, esto se maneja como para tener una suma, una resta, entonces que sean mucho más rápido como los procesos y manejen las 3 direcciones. Las instrucciones simples de formato fijo con pocos modos de direccionamiento. Estas instrucciones reducen de manera muy significativa el esfuerzo para su descodificación y favorecen su ejecución en pipelines. Las instrucciones de longitud fija con formatos fijos implican que los campos de códigos de operación, famosos podcodes, y de los operandos están siempre codificados en las mismas posiciones, permitiendo el acceso de los registros al mismo tiempo que sea descodificado el código de operación. También podemos ver que tiene una palabra y están alineadas en la memoria en límites de palabra, ya que no pueden ser repartidas en pedazos que puedan estar en diferentes páginas. Otra de las principales características que tiene la estructura de un procesador tipo RISC es la ausencia de microcódigo. Esta ausencia de microcódigo no se presta a la ejecución de ciclos únicos, ya que requiere que el hardware sea dedicado a su interpretación dinámica. La programación de microcódigo no hace que el software sea más rápido que el programado con un conjunto de instrucciones, y todas las funciones y el control en los procesadores están cableados hardware para lograr una máxima velocidad. Entonces vemos en la imagen cómo entrarían señales de estado a un circuito lógico secuencial y saldrían señales de control. Entrarían también registros de instrucciones y tendríamos entonces de salida como señales de control. Otra de las características que tenemos es la ejecución en conductos pipelines, que son instrucciones simples de formato fijo y ciclo único que permiten que en las diferentes etapas de los ciclos de ejecución, búsqueda, FEC, descodificación, ejecución y escritura del resultado para instrucciones múltiples se puedan realizar simultáneamente de un modo más simple y eficaz. Como estamos viendo, pues ya en las diapositivas anteriores vimos que manejamos la palabra pipeline. Entonces, esta es una ejecución simultánea de varias instrucciones y da la posibilidad de reducir el número de ciclos de máquina necesarios para la ejecución de la instrucción, ya que esta técnica permite que una instrucción pueda empezar a ejecutarse antes de que haya terminado la anterior. Esta es como la
el proceso o la definición que tiene Pipeline. Por eso es básicamente como el manejo que tenemos. Otra de las características es la ejecución en ciclos únicos y el resultado directo de los conjuntos de instrucciones que ofrecen los procesadores RISC es que cada instrucción puede ser ejecutada en un único ciclo de la CPU. Esto valida la creencia de que las microinstrucciones en microcódigo creadas para ser ejecutadas en un solo ciclo procesado son más rápidas que las instrucciones del lenguaje ensamblador. También podemos decir que la ejecución en ciclos únicos también simplifica la gestión de las interrupciones y los conjuntos Pipeline. Ahora vamos a ver sobre el conjunto de instrucciones RISC. Entonces, los tipos de instrucciones en general se pueden clasificar de la siguiente forma. Tienen instrucciones de transferencia, instrucciones aritméticas y lógicas, las cuales las instrucciones de transferencia mueven la información entre las localidades de memoria principal y los registros del procesador. Instrucciones aritméticas y lógicas pues son las encargadas de afrontar básicamente la suma y resta, así como realizar operaciones AND, OR y SOR, y tienen un uso muy variado, desde operaciones con bits individual, como las variables T, C, reset y shank, hasta el empaquetamiento y desempaquetamiento de caracteres. También puede considerarse dentro de este grupo los desplazamientos y rotaciones cuya utilidad queda fuera de toda duda. Otro tipo de instrucción que se maneja son las instrucciones de salto, que son las que rompen la ejecución ordenada de las instrucciones que componen un programa. Entonces, sin embargo, las instrucciones cargan en el PC valores aleatorios que modifican el flujo ordenado de las instrucciones de un programa. Y existen instrucciones de salto que son condicionales, y esta condición vendrá por los bits de estado. También de acá nos derivan dos variables fundamentales, que es el contador de programas y los bits de condición. Es decir, que para que se altere el PC es necesario que se cumpla alguna condición, en caso contrario continúa el flujo ordenado de las instrucciones. ¿Qué se debe tener en cuenta para el diseño de un conjunto de instrucciones en RISC? En RISC se debe tener en cuenta que la simplicidad favorece la regularidad, entre más pequeños más rápido, y esto se refiere a que el tamaño y la complejidad del hardware, ya que entre más pequeño y sencillo es mucho más rápido. También tenemos que tener en cuenta un buen diseño. Existen problemas cuando una instrucción necesita campos mayores de los estipulados, y por lo que se presenta un conflicto entre el propósito de que todas las instrucciones tengan la misma longitud. Hacer que el caso común sea rápido. Una forma de evitar los accesos a memoria es tener diferentes instrucciones aritméticas. Es común que las operaciones aritméticas contengan operadores constantes o direccionamiento inmediato, permitiendo que esta instrucción sea mucho más rápida que si cargasen de memoria. Entonces, la estructura de procesador tipo RISC también maneja distintos tipos de multiprocesadores, entre los cuales manejamos dos: una arquitectura ligeramente acoplada, que son los multiprocesadores de memoria distribuida, que se caracterizan porque cada procesador solo puede acceder a su propia memoria y se requiere la comunicación entre los nodos de proceso para coordinar las operaciones y mover los datos. Los datos pueden ser intercambiados, pero no compartidos. Dado que los procesadores no comparten un espacio de direcciones común, no hay problemas asociados con tener múltiples copias de los datos, y por tanto los procesadores no tienen que competir entre ellos para obtener sus datos. La otra clase de multiprocesador entonces son los denominados estrechamente acoplados, o los que llamamos de memoria compartida.
Estos son sistemas con múltiples procesadores que comparten un único espacio y direcciones de memoria. Cualquier procesador puede acceder a los mismos datos, al igual que puede acceder a ellos cualquier dispositivo de entrada o salida. El sistema de interconexión más empleado para estos casos es el del bus compartido, y tener muchos procesadores en un único bus tiene el inconveniente de limitar las prestaciones del sistema a medida que se añaden nuevos procesadores. La tecnología de un procesador tipo RISC maneja los sistemas de memoria caché y el multiproceso. Los sistemas de memoria multinivel, que son los denominados caché, con un esfuerzo para evitar el número de peticiones realizadas por cada CPU al bus. Los cachés son pequeñas y rápidas y por tanto caras. Memorias que hacen de tapón buffer entre la CPU y la memoria externa para mantener los datos y instrucciones se basan en el principio de la localidad, lo que significa que dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas, los siguientes datos e instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a continuación de las actuales. La forma en que la memoria es actualizada por los cachés locales puede tener un gran impacto en las prestaciones de un sistema multiprocesador. Y básicamente hay dos métodos. Uno que es una escritura continua, que requiere que todas las escrituras realizadas en el caché actualicen asimismo los datos de la memoria principal. Y de esta forma, la memoria principal siempre tiene la última copia de los datos y por tanto no hay nunca ninguna incoherencia con el caché. Pero sí tenemos un inconveniente, que es que se producen frecuentes accesos a la memoria, especialmente superfluos, cuando el software está modificando las mismas sesiones de datos repetidamente, por ejemplo, cuando se ejecutan los bucles. El otro método que tenemos es el de copia posterior, que es un sistema mucho más eficiente, aunque también es más complejo de implementar. En este caso, la CPU puede modificar la línea de caché sin necesidad de actualizar inmediatamente la memoria principal. Los datos solo son copiados a la memoria principal cuando la línea de caché va a ser reemplazada con una nueva. Ello no solo minimiza el tráfico del bus de vital importancia para el resto de los procesadores, sino que también libera al procesador de la tarea de escribir en la memoria principal. Hay dos métodos para mantener cada línea de caché idéntica a las demás: una escritura radiada, que es la broadcast, y la escritura invalidada, write invalid. Esto es más que todo el resumen para la estructura de un procesador tipo RISC. Espero que haya quedado claro y pues podamos tener un resultado satisfactorio en este trabajo final. Muchas gracias por su atención y estamos al pendiente de cualquier inquietud que se presente.